Muchas gracias, Mónica. No pretendo ser un moderador inmoderado, pero y aquí pido una disculpa por la incontinencia. No me aguanto las ganas de plantear o de abordar, hacer una reflexión así telegráfica, si se me permite, sobre no sobre tu intervención, sino sí sobre uno de los planteamientos que hiciste desde un principio, que es un planteamiento que ocupa y preocupa al Instituto Federal Electoral a propósito de la reforma electoral en curso, y que tiene que ver precisamente con en esta lógica de redistribución de competencias, con la asignación de manera aparentemente exclusiva de la tarea de educación cívica a los institutos estatales de a los ahora llamados organismos públicos locales electorales, lo que ahora son los institutos estatales electorales. Y creo que justamente uno de las líneas de acción, de los planteamientos que hemos desde el Instituto Federal Electoral venido haciendo, es precisamente en tono con esa preocupación la necesidad de que a través de la legislación secundaria no se contradiga lo que dice la Constitución, en el sentido de que los órganos locales deben ser articuladores de los programas, de los proyectos de educación cívica, los instrumentadores de estos, pero sí colocar al Instituto Nacional Electoral en una lógica de diseñador y articulador de estrategias de Estado, de políticas de Estado. Creo que uno de los temas en los que podríamos eventualmente converger como criterio es que en México, a pesar de lo mucho que hemos hecho y a pesar de que las últimas consultas se han inscrito la última consulta en concreto se ha inscrito en una estrategia ya de mediano plazo, de mediano aliento, de educación cívica instrumentada por el Instituto Federal Electoral, creemos que la ruta hacia el futuro es precisamente diseñar políticas de Estado que inevitablemente tienen que tener un largo aliento. Es decir, creo que de aquí en adelante lo que tenemos que pensar es en la construcción de ciudadanía, para utilizar esta sugerente expresión o este sugerente título de este panel, ya utilizado por el PNUD en distintos estudios realizados en América Latina. Estamos convencidos pues que la construcción de ciudadanía no es un proceso ni de generación espontánea, por supuesto, pero tampoco de una planeación de mediano plazo. Creemos pues que el Instituto Nacional Electoral ahora tendría que tener entre sus roles precisamente esta lógica de contribuir o de incidir, de proponer incluso políticas de Estado en materia de educación cívica de largo plazo, que sirvan para articular, eso sí, el trabajo de múltiples instituciones, incluyendo los órganos electorales estatales. El peor escenario, bajo esta lógica que entiendo es una preocupación compartida, es la pulverización de las estrategias de educación cívica, en donde cada entidad acaba planteándose su propio proyecto, su propio programa o no, sin ningún tipo de coordinación con los demás. La verdad, es posible hacer finalmente esta decisión, tal vez no tan pensada, tal vez no adecuadamente reflexionada, de la reforma constitucional, una virtud en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral tendría 32 aliados estratégicos que, atendiendo a las particularidades de cada una de las regiones mexicanas, puede instrumentar, adecuándola y modulándola a una estrategia nacional que evidentemente tiene todavía que construirse. Pero perdón, esto sí ya no me lo aguanté, pero es que son tiempos en los que a lo mejor es la incontinencia de que en diciembre no escuchaban al IFE en el término de la reforma electoral y ahora todo el mundo quiere escuchar la opinión del IFE. Bueno, pues este es uno de los temas fundamentales, creo, para intentar, como decía el Quijote, enderezar los tuertos de la reforma constitucional a través de la legislación secundaria. Una disculpa a todos ustedes por la inmoderación, procuraré ser más continente o más contenido en lo que viene. Ahora le doy la palabra, por favor, a Alberto Minungín, quien, como ya se mencionaba, es profesor del programa de graduados en Asuntos Internacionales de la New School y director de Equity for Children. Por favor, Alberto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer mucho al IFE por esta invitación y por el apoyo indudable e importante que nos ha dado para la realización de este seminario que estamos haciendo por 3 días sobre temas de pobreza infantil, equidad y democracia. Yo quiero referirme a algo porque la verdad es que esta presentación me ha gustado mucho, pero además de eso quiero comentar que a mí me tocó, yo estaba en UNICEF en los 90, ¿sí? Ahora estoy en la New School en Nueva York, pero
manejo un programa que se llama Equity for Children, Equidad para la Infancia en América Latina, o sea que parte en Nueva York, parte en la Argentina, parte por América Latina, pero en ese momento estaba en UNICEF y teníamos la fuerte discusión sobre el tema de la participación. Y tuve la suerte, viendo esto, tuve la suerte, porque en aquel momento no estaba muy seguro si era suerte, de haber participado en armado de la primera consulta, 1997. Si mal no recuerdo, estaba Clara Justo. Que se hizo en el momento de votar. Teníamos amplias discusiones, no es que sabíamos que esto iba a dar resultados, pero pensamos que era una muy importante oportunidad. Fue un año particular, además, creo que ustedes podrían referirse mejor que yo a eso, pero era un momento especial en México. Y se daba la oportunidad de hacer este voto consultativo, que no era obligatorio, al mismo tiempo que iban los padres. Ese era un concepto que estábamos tratando de poner, es decir, esto no era una cosa de la infancia, los niños, las niñas y los adolescentes solos, sino que era una actividad común, algo que tenía que ver con la democracia y que tenía que ver con la ciudadanía, y se discutió mucho qué iban a votar. Este fue un tema, después puedo, si quieren, contarles un poco más de detalle, pero fue un tema muy complicado. Y finalmente se dijo, bueno, que voten por los derechos, cosa que también lo discutimos mucho, y en algún momento se decía, bueno, ¿tiene sentido empujar a los niños a hacer algo que los adultos cuestionamos porque a veces votamos y no sirve para nada? Bueno, creo que ahora tenemos algunas respuestas, porque vemos que ha habido una continuidad, porque otro de los temores era, bueno, se hace una vez, fue bastante masivo, yo no tengo los números de aquella primera, pero siendo una de las primeras, creo que fue una de las primeras experiencias en el mundo que se hizo, teníamos grandes dudas, porque bueno, ¿cuál era el sentido? ¿Es un sentido simbólico? ¿Es un sentido concreto? Y al votar por los derechos, creo que salió la educación como el derecho más votado, si mal no me... ¿Qué es lo que quiere decir? Y creo que hay uno de los temas, y me estoy saliendo de mi lista de cosas, así que ahora vuelvo, uno de los temas que mencionaste, que es cuál es la consecuencia de votar. Es decir, si yo voto, ¿quién me escucha? O sea, la idea de la voz, a la idea de Hirschman, ¿no? Es decir, ¿quién tiene voz? No es solo poder expresar algo, poder salir y decir, decir. Está bien, ese es el derecho a la palabra. Pero la idea de voz es una idea de algo que tiene resultados. O sea, no es solo que los niños, las niñas y adolescentes puedan decir lo que piensan, sino que alguien los escuche. Que los adultos que están del otro lado escuchen y haya cambio. Pero además no solo es un tema de escuchar, y yo creo que en eso es un punto importante que dijiste, sino que tiene que estar institucionalizado. No es un tema que en la escuela, si hay un conflicto y hay un grupo de niños diciendo algo, si el director o la maestra es buena, los escucha y pasa un cambio. Si no, no pasa nada. Tiene que haber una institucionalización. Institucionalización. ¿Sí? Entonces, esto, voy a pasar a los otros puntos, pero creo, la verdad que me ha gustado ver que años después, en el 27, bueno, son unos cuantos años, ¿no? Al 2012, lo cual delata mi antigüedad personal. Pero bueno, más allá de eso, creo que la continuidad de estos procesos también es importante, porque uno va aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Y creo que ustedes están aprendiendo, y me parece que esto que estabas mencionando, que hay peligro de que esta orientación quede diseminada y dispersada, me parece un peligro serio. En aquellos momentos también veníamos de una discusión del tema democracia. Y había una serie de trabajos que decían que, bueno, que en realidad los países con gobiernos autoritarios lograban muchos mejores resultados que los países democráticos. Y hubo una controversia muy fuerte y una serie de trabajos que mostraban exactamente lo contrario, y en ese momento
creo que fue Grant, que salió, que era el director de UNICEF, salió con esta idea de que la democracia es buena para la infancia. Pero yo creo que nosotros tenemos que agregar, y hemos agregado, y lo estamos haciendo todo el tiempo, la inversa. Es decir, los niños, las niñas y los adolescentes son buenos para la democracia. ¿Pero por qué son buenos? No solo porque queremos a los niños y nos gustan, sino porque, y esto hay que tenerlo muy claro, son una parte constitutiva de la sociedad, son una parte central, es el basamento inicial de la sociedad. No es un tránsito a ser adultos y que entonces queremos darles elementos para que trabajen bien más grandes. Son un elemento constitutivo y por eso son una parte central de la democracia y son una parte central de la sociedad. Entonces, la democracia, en realidad, en el día de ayer, en la apertura, el director de Flaxo, Francisco Valdés, nos decía, bueno, la democracia es de los males el mejor que conocemos, ¿no? Como manejo. Pero si la democracia no resuelve problemas estructurales, los problemas más serios que tenemos, bueno, ¿a dónde nos está llevando? Y en eso el tema de la pobreza infantil, por eso quiero ir a este tema, es un tema central. Es decir, la violación de derechos, las dificultades, los temas que aparecen por la enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes que tienen que lograr sobrevivir y ser alguien en medio de las situaciones más difíciles de pobreza, se cuentan por millones. Los cálculos que se han hecho a nivel mundial implican que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes sufren por alguna deprivación, tomando esto desde un enfoque de derechos, es decir, lo que queremos es que salir de la pobreza implica que podamos cumplir con los derechos, que sean accesibles, que sean exigibles, todos los derechos humanos y los derechos que están en la Convención. Y eso implica eliminar la pobreza infantil y la pobreza en general, pero la pobreza infantil como un elemento central de la clave de la reproducción de la pobreza, y también eliminar las desigualdades, las enormes brechas de desigualdades, porque si algo ha pasado en estos últimos 15, 20 años es el enorme crecimiento global de la brecha entre el 1% más rico. Hay una serie de trabajos, acaba de salir un trabajo de Oxfam que es fantástico porque muestra que el ingreso que tiene el 1% es la misma cantidad del 48% de la población que está más abajo, ¿sí? O sea, 1% contra, yo no me acuerdo cuántos billones, pero son muchos billones de habitantes. Y eso lo ven, no quiero referirme a países en concreto, pero algunos de los países de Latinoamérica tienen la gente más rica del mundo, ¿sí? Y esto da una contradicción que ha ido avanzando, y eso implica no solo desigualdades horizontales en temas de ingresos, sino pensar también en todos los temas de discriminación, lo que se llaman desigualdades horizontales, es decir, grupos similares, pero uno está discriminado y el otro no. Niños, niñas, pero también los indígenas, también los que viven en una región versus los que viven en otra. Entonces, estos primeros comienzos de la infancia son los que marcan el desarrollo hacia adelante, y la sociedad que estamos formando, si queremos una sociedad democrática, tiene que dar espacio y posibilidades a todos estos niños que en realidad no las están teniendo, niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo puede haber una democracia si un actor fundamental, que es la infancia y la adolescencia, está excluida? Uno de nuestros, que no está en el compañero, pero que ha mencionado mucho que quizás la mayor pobreza que sufrimos es la pobreza de ciudadanía.
y la mayor pobreza que sufre la infancia, ese es el de Eduardo Bustelo, es la pobreza de ciudadanía. Y la infancia pensada como el elemento que nos da la posibilidad de cambiar. Son aquellos en los cuales los adultos y el sistema estamos tratando de que no se pongan demasiado rebeldes, que no nos digan o hagan las cosas que no queremos que hagan, cuando en realidad lo que tendríamos que incentivar es la creación, el cambio, la diferencia, porque en realidad no es, bueno, quizás algunos están orgullosos del mundo que hemos conseguido, yo no me encuentro entre aquellos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, hay algunas cosas buenas, ¿sí? Pero hay muchas que están muy mal y que no hemos podido cambiar. Entonces, ¿cuál es el concepto de ciudadanía en la infancia? Es la idea de la ciudadanía política, deberíamos bajar la edad del voto. De hecho, por ejemplo, en la Argentina se bajó de 18 a 16. Hubo mucha controversia, discusión, es interesante y creo que es importante, pero va más allá, va mucho más allá de la ciudadanía política, va mucho más allá de la ciudadanía civil. Nosotros hoy discutíamos, por ejemplo, los niños de 0 a 3. ¿Cómo se hace qué es la creación de ciudadanía en esas edades? Y hay una respuesta. La hemos discutido y hay una respuesta que no quiero aburrirlos contándole esas cosas, pero de hecho hay, que tiene que ver con la participación en el hogar, que tiene que ver cómo los escuchan, que tiene que ver con una democracia que empieza con una ciudadanía desde el comienzo. Entonces, deberíamos pensar la ciudadanía como una ciudadanía del bienestar, una ciudadanía que nos permite acceder y ser potentes en nuestra sociedad, poder hacer todo lo que cuando nacemos se supone que podemos llegar a hacer en la vida y desarrollar. Eso sería una idea de construcción de ciudadanía. Si eso es posible, estamos construyendo ciudadanía y la estamos construyendo desde el comienzo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, todos nosotros tenemos que hacer algo, pero un eje central son las políticas públicas. Y un eje central es que esas políticas públicas tomen varios temas que son importantísimos. Ante todo, el tema de la redistribución. Si el ingreso, los bienes, los servicios, la riqueza, el poder no está distribuido equitativamente o con cierto nivel de equidad, no pidamos equitativo, pidamos cierto nivel, va a ser muy difícil que podamos avanzar demasiado. La otra es el reconocimiento de las diferencias. Somos todos diferentes, pero tenemos todas y todas posibilidades de hacer lo que queremos. Y finalmente el otro tema que se está discutiendo es el de la representación, de qué manera sí llevamos adelante las cosas que queremos hacer. Entonces, hay muchas preguntas que nos están surgiendo y que están surgiendo en este seminario y que tienen que ver con si las políticas que estamos viendo y que estamos implementando alcanzan para hacer esto. O en realidad habría que hacer un replanteo de muchas de las cosas que estamos pensando. Entonces yo simplemente los llamo a todos a pensar en esto y a pensar realmente en términos generales en la sociedad, en la política, en la ciudadanía infantil, pero piénsenlo también en los temas personales, piénsenlo con sus hijos, piénsenlo con los niños y niñas que ven por allí, piénsenlo desde adentro, desde ustedes mismos. Esto es lo que quiero tratar de transmitirle, que esto implica un cambio, no solo un cambio en las políticas, pero también un cambio en la actitud personal de uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Suelo cumplir mis promesas, no lo voy a hacer, pero voy a ser particularmente breve y esta sí es una promesa. Digo, porque había prometido simple y sencillamente ser aquí un dador de la palabra, con un agregado adicional, si me permites, que no resolver desde los niveles de la infancia todos estos problemas que aquejan a nuestra democracia. En México solemos decir que aquí jugamos un juego suicida, de ver cuánta pobreza y desigualdad aguanta la democracia. O si no acabamos interviniendo en este sentido de eliminar diferencias, no solamente económicas, sino también incluso
en la lógica de participación que tú señalabas desde la infancia, estamos prácticamente condenándonos a no poder erradicar eso que hoy en día también caracteriza a las democracias en América Latina, pero la nuestra en particular, que es el desencanto con la misma democracia. Es decir, si no arrancamos también entendiendo la construcción de ciudadanía desde la infancia misma, pues el desencanto con la democracia simple y sencillamente seguirá reproduciéndose. En la próxima voy a ser todavía más breve. Doy ahora, si me permiten, la palabra, no, gracias, al contrario, doy ahora la palabra a María Nieves, que como también ya se mencionaba, es oficial principal de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, con sede en Santiago de Chile. Por favor, Nieves. Muchísimas gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todas y a todos. Yo necesito agradecer a los organizadores del Seminario Internacional Pobreza Infantil, Políticas Públicas y Democracia por permitirme estar aquí con ustedes y sobre todo agradecer al Instituto Federal Electoral porque me parece fantástico estar acá. Realmente uno ha leído cosas del instituto, lo ha seguido, lo ha escuchado y entonces, bueno, no conocía este lugar y me parece muy bueno estar en este espacio. Y en este espacio compartir con ustedes un trabajo que estamos haciendo ya hace unos años en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de su sede de Santiago de Chile, sobre medición de pobreza infantil desde un enfoque de derechos. Voy a compartir algunas cosas conceptuales o algunos resultados y fundamentalmente voy a compartir las dudas, las preguntas que tenemos para ver cómo somos capaces de poder tener diagnósticos más precisos sobre la realidad de los niños, las niñas y los adolescentes de América Latina y por lo tanto ser capaces de formular políticas públicas que se ajusten mucho más a la realidad de nuestra infancia y que se ajusten mucho más a los objetivos de la democracia y de la ciudadanía. Por favor, la próxima. Como ustedes saben, uno de los derechos que en la Convención de los Derechos del Niño está establecido es el darle la voz a los niños, a las niñas y a los adolescentes, o sea, escucharlos, conocer su opinión. Y de las consultas de que nos hablaba antes Mónica es un reflejo de ello. Cuando empezamos a trabajar el tema de la problemática de la pobreza infantil, nosotros quisimos hacer un ejercicio muy pequeño, muy restringido, pero era acercarnos a algunos niños y niñas y preguntarles qué era pobreza para ellos. Y simplemente yo comparto en esta slide con ustedes dos dibujos y dos frases de niños de Santiago de Chile, donde dicen, bueno, pobreza es no tener ropa, pobreza es vivir en una casa de cartón, pobreza es recoger comida que las personas tiran porque ya no sirve, pobreza es difícil ir a la escuela, en mi familia no hay de desayunar. Y así había muchas otras frases y muchos otros dibujos que yo podría compartir con ustedes, pero yo quiero hacer dialogar esa voz o esa percepción o esa opinión de que lo que los niños y las niñas pequeños consideran pobreza con lo que los países, los gobiernos, los organismos internacionales hemos definido como tal. En el año 2005, en el Informe Mundial para la Infancia, UNICEF hace una definición de pobreza infantil como que los niños y las niñas que viven en la pobreza son aquellos que sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad. Indudablemente, esta definición de pobreza infantil, que es la definición que va a guiar nuestro trabajo de medición y de diagnóstico en los países de la región, es una definición de una importante complejidad, es amplia, nos introduce en el entendimiento que la pobreza es una violación de derechos, que porque en la medida de que impide el ejercicio de los derechos de los niños, y si bien apela a la carencia de recursos materiales, espirituales y emocionales, nosotros en nuestro trabajo en particular les voy a presentar yo una medición de lo que es las carencias en recursos materiales. Pero a su vez la Asamblea General de las Naciones Unidas define la pobreza infantil
como la privación, otra vez, de nutrición, agua, acceso a servicios básicos de salud, abrigo, educación, participación y protección. Lo que más me parece interesante de esto es que desagrega de alguna manera, ya nos presenta la idea de que la pobreza no solamente es la falta de ingresos en los hogares, sino que nos presenta una perspectiva multidimensional, pero yo quiero compartir que lo que a mí me parece más interesante es la coincidencia entre la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo tanto los representantes de todos los países y gobiernos que están presentes en la Asamblea, y los niños y las niñas. O sea, no es que estamos hablando de cosas distintas y es desde ahí donde nos pusimos a hacer un trabajo. Verónica, te agradezco si pasas la próxima. El trabajo que estamos haciendo nosotros desde un enfoque de derechos no surge de la nada, tiene algunos antecedentes. En el año 2003 se hace el primer estudio mundial de la pobreza infantil multidimensional, está publicado en el Informe Mundial de la Infancia del 2005, lo hace la UNICEF con la London School of Economics y la Universidad de Bristol. A partir de ahí, desde el punto de vista metodológico, se establecen una serie de indicadores que son los que yo luego voy a compartir con ustedes y los que la CEPAL con la oficina de UNICEF TACRO, que es la oficina regional de UNICEF que se encuentra en Panamá, adaptamos por América Latina. Llevamos trabajando desde el año 2008 en este diagnóstico y en este procesamiento y desarrollo metodológico.